Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar a la palabra. Dice la Escritura por sí misma que lo que transforma el alma es la palabra. Cuando Jesús tuvo una guerra espiritual después de 40 días de ayuno, fue al desierto y la guerra que hubo ahí no fue de poder, no fue de fuerza, no fue de sabiduría en cuanto a cosas naturales, sino fue la verdad contra la mentira. A ver, y dice, conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Y estamos en una serie que iniciamos con referente a la gracia, el cual es la iglesia bajo un nuevo pacto de gracia. Y aprendimos mucho con referente al pueblo de Israel. Hoy los que vinieron ya podemos dividir quién es el pueblo de Israel, ¿sí? Quiénes son los gentiles y quién es la iglesia. Hay una gran diferencia y muchos que yo cuando inicié en los caminos del Señor no sabía y me daban promesas que eran para el pueblo de Israel y yo según yo las agarraba, pero te llevaban muchas veces a juicio porque dice que el que está bajo la ley está bajo maldición y te llevaban a cancelar maldiciones, cuando en Cristo somos libres. Amén. Pudieras pensarlo dentro de ti, en Cristo soy libre. Piénsalo, Cristo te hizo libre, Cristo te dio la libertad para servir, para hacer. Cualquier atadura que pudiera haber en el nombre de Jesús es quitada. ¿Lo crees? Amén. Entonces, el segundo tema que vamos a ver en esta serie es que el título es ¿qué leyes debemos de cumplir? Bajo el antiguo pacto, ¿sí? Estuvo bajo la ley o bajo un pacto anterior o bajo mandamientos. Entonces vamos a aprender qué es una ley, qué es un mandamiento y qué es un pacto. ¿Sale? Entonces vamos a aprender, por eso yo les invito a que traigan Biblia, papel, lápiz, anoten y con gozo me entero luego de hermanos que tienen sus anotaciones y luego le comparten a otra gente. Ese es el propósito, que tú recibas la enseñanza, vivas la enseñanza y compartas la enseñanza. Amén. Ok, vamos a seguir. ¿Qué ley? Regrésamelo. ¿Qué ley debemos de seguir? Está la ley de Moisés, sí, están los mandamientos. Vamos a descubrir también cómo la ley, que es una, se divide en 613 mandamientos. ¿Lo sabías? Así como nosotros tenemos nuestra constitución, las empresas tienen su contrato colectivo y es un contrato, pero con muchos estatutos, principios, decretos, responsabilidades en las cuales tenemos que seguir y solo es posible bajo la gracia. ¿Sale? Entonces, algo que tenemos que aprender, ¿qué es un pacto? ¿Sabes cuántos pactos aparecen en la Biblia? ¿Alguien que me diga un pacto? El pacto de Dios con Abraham. ¿Otro? Con el pueblo de Israel. ¿Sabías que había pactos? Vamos a ver qué es un pacto. Vamos a leer todos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un compromiso de manera obligatoria entre las dos partes, ¿sí? Que establecen reglas o normas con un beneficio si las cumples. Dios les decía, entre muchas cosas, si ustedes guardan mis mandamientos, van a obtener ciertas cosas. Y ellos lo cumplían y lo obtenían. Tristemente no cumplieron el pacto y acarrearon las consecuencias. Imagínate en una empresa, ¿sí? Hacen un contrato de construcción y ponen sus normas y ponen sus sanciones porque todo es en tiempo y forma. Entonces, si se pasan del tiempo hay una sanción. Dios estableció dispensaciones, tiempos para nosotros y poco a poco se fue abriendo la revelación progresiva. Di conmigo, revelación progresiva.
veremos cómo Dios se fue revelando en cuanto a sus pactos hasta mostrarnos a Jesús. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un pacto? Un compromiso entre dos, con reglas para cumplir. Si las cumplo, me va a ir bien. Si no las cumplo, hay consecuencias. El mejor ejemplo de pacto que tenemos en la vida real o en la vida natural es el pacto matrimonial o el contrato matrimonial. ¿Sí? Dos personas llegan al contrato. Con que tú te cases bajo la ley humana, tú ya estás bien delante de Dios. Otros suben su compromiso y hacen un pacto. La iglesia no casa. En México no tenemos la autoridad civil para casar. En Estados Unidos y otros países sí. La iglesia no casa, la iglesia hace un voto, un pacto. La iglesia es testigo del acuerdo, del compromiso que hacen dos personas. ¿Qué hacen a la iglesia? Ponen de testigo a Dios. Y es algo terrible si no cumples. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate, dos personas se casan, hacen un compromiso con Dios. Fueron a Dios, le dijeron: Señor Dios, nosotros queremos hacer un acuerdo de amarla, respetarla, proveerla, etcétera, etcétera. Y tú, yo también. Y ya hacen con las moneditas y todo ese pacto. Pero al rato se olvidan de Dios y llegan al acuerdo entre ellos. ¿Sabes qué? Pues nos dejamos. ¿Y Dios? ¿Me explico? Se acarrean juicio, hermanos, porque no es lo mismo un contrato que un pacto. Entonces, si nosotros vamos a pacto y el único que puede hacer y cumplir los pactos es Dios, ¿por qué nosotros no podemos cumplir los pactos? Cuando la iglesia te dice pacta con Dios, lo curioso es que es con dinero, ¿no? Da una ofrenda y haz un pacto que te duela para que. ¿Y por qué con dinero? ¿No? ¿Por qué no con servicio? ¿Por qué no con otra cosa? Entonces mucha gente ocupa esa mentalidad para llevarte a juicio. ¿Sale? Entonces no toman en cuenta a Dios y ellos se separan y Dios se queda: oye, no me pusiste de testigo, pues. Y vienen consecuencias sobre de ellos, sobre sus hijos. Amén. Es un ejemplo de pacto. Vamos. Mira, en la Biblia, la mayoría de los primeros pactos que Dios hizo con la humanidad fueron pactos de obras. Anótalo, hermano. Y Cristo hizo un pacto de gracia. Ese primer pacto estaban en común dos personas. Sí, Adán, Moisés, Abraham, etcétera. Dios hizo un pacto con ellos y les dijo: si tú cumples esto, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendito. ¿Sí? Si no lo cumples, vendrá juicio. ¿Sale? Y es un pacto de obras que está bajo la ley. Entonces nosotros no podemos rebajarnos a un pacto de obras. Aunque hay principios de parte de Dios, ya no leyes, sino principios que se cumplen. ¿Sale? Y estamos bajo el pacto de la gracia. Amén. Y gracias a Dios por su gracia. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para ser salvos? ¿Sacrificar animales, cumplir la ley? No. Ya Jesús dijo: ningún ser humano puede cumplir los pactos. Ya hice mucho, ya hice leyes, ya puse la ley en su corazón y ni aún así entienden. Bueno, yo voy a cumplir toda la ley. Y entonces cuando Jesús cumple la ley y gana la salvación, ahora dice: te doy yo la salvación por mi sacrificio, por mi muerte, por mi expiación. Yo ya tengo la salvación. Entonces, si tú me aceptas a mí, aceptas la salvación. Recibes la salvación por gracia. ¿Qué tuve que hacer? Nada. Y eso es maravilloso, hermanos, que por su infinita gracia nos recibió. Mucha gente se siente indigna: Señor, ¿cómo voy a ir? Es que no necesitas. Es más, cualquier obra que pudieras hacer no alcanza, la religión no alcanza, la filosofía no alcanza, solo la gracia de Jesús. Amén. Vamos entonces. Ya vimos, pásalo por favor. Ya vimos y aquí enumeramos
los 8 pactos. ¿Sí lo puedes ver ahí? El pacto en el Edén, después vino un pecado y hubo un pacto con Adán, después vino la ley, Dios hizo un pacto con Noé, en el diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Posteriormente, Génesis 12 hizo un pacto con Abraham, vino la ley, hizo un pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Muchos quitan no, pero está ahí. Luego hubo un pacto con David, le dijeron de tu simiente vendrá el Salvador. Por eso cuando a Jesús lo veían le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ¿de dónde iba a venir Jesús? De David. Amén. Y cada pacto fue abriendo la gracia. ¿Te ha fallado alguien, hermano? Y lo has perdonado. Y te ha vuelto a fallar. Y lo has vuelto a perdonar. Y ya después de 2, 3, tú dices, no, ya no, man. Ya no. Es imposible para el hombre resistir la traición 2, 3 veces. Para Dios es lento para la ira. ¿Y qué? Y grande en misericordia. A pesar de nosotros, Él seguía haciendo nuevos pactos con nuevas promesas hasta que llegó Cristo y nos puso en mejores promesas. Lo leímos la vez pasada. Amén. Entonces, cada pacto tiene ciertos requisitos o ciertas cosas. ¿Sale? Vamos a leer en el Edén antes de la caída. Dice, ¿qué leyes o mandatos debía de cumplir Adán? ¿Qué le tocaba hacer a Adán? ¿Hacer sacrificios de animales? No había pecado todavía. Estoy hablando de Adán antes del pecado. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Sí, obedecer, pero ¿a qué? Hacer chamacos. Ese era su trabajo. Amén. O sea, qué hermoso, ¿no? Que te toque eso, hermano. Ese es tu, no vas a hacer otra cosa. Tú ponte a hacer hijos. Amén, aleluya. ¿Da? Y no había impuestos, no había nada. Ese era un pacto que Dios hizo y le dijo, hijo, puéblame la tierra. Póblame la tierra. Que haya muchos. Amén. Y pueblen la tierra y cultiven la tierra. Y ya les di la materia prima, ya estaban los árboles, ya. ¿Qué más tenía que hacer Adán y Eva? Nada, se le conoce como la gran provisión. Amén. Y luego Dios puso la gran prohibición. ¿Sale? Y le hizo una pásalo, creo que está ahí. En Génesis 2, 16 y 17, Dios le dio un mandato. Amén. Hizo un pacto. Ahorita vamos a ver qué es un pacto. Dice, y mandó Jehová Dios ¿a quién? Adán y Eva nada más. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Wow. Imagínate, tú conoces ciertas frutas, ahí había de todo, man. ¿No? ¿Qué fruta te gusta? Manzana, pera, uva, rambután, todo estaba ahí, hermano. Ellos nada más tenían que cortar, comer, disfrutar, pero le puso una señal de autoridad y le dijo, no comas de él, porque más del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? Ese no me lo comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios hizo un acuerdo con el hombre, te pongo como corona de la creación, pero el día que tú falles y me falles, vendrá una consecuencia. ¿Sí? No tenía mucho que hacer, no tenía que guardar. ¿Guardó Adán y Eva el sábado o el sabbat? No, todos los días eran de Dios. Amén. O sea, cada vez fue Dios abriendo. Tristemente falló, pecó. ¿Quién fue la que pecó? Las mujeres. Es cierto. La Eva se descuidó, se puso a platicar con Satanás. Y lo peor que puedes hacer, hermano, es ponerte a platicar con el diablo. Se puso a platicar y le dijo, ya viste, mira qué hermosa. Va ella y lo toca y vio que no murió y lo come. Y no solo lo hace, lo trae a su marido. Y su marido estando ahí se sintió engañado por Dios, porque dice, mira, Eva no murió,
Dios me dijo que iba a morir y no murió. Alguien está mintiendo, ya ves que es la verdad contra la mentira. Y él accede a comer. Si él hubiera dicho, mujer, eso no debe de ser así. ¿Te ha pasado que aceptas el consejo y se equivocó y tú dices, de haber sabido, mira, ya ves, te lo dije, ¿no? Entonces ellos fallaron y el primer pacto se anuló, tuvo que haber un nuevo pacto. ¿Cuál fue ese nuevo pacto? Con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Quién se metió en esa jugada? La serpiente. Vino un pacto donde Dios dijo, ahora de tu simiente mujer vendrá el Salvador y él aplastará la cabeza y hace el pacto adámico. No me voy a meter en todos, luego tendremos una clase de los principios de cada pacto, ¿sale? Pero hoy estamos bajo un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto de amor, ¿sale? Seguimos, mira, dice Oseas 6:7, ¿lo puedes leer todos para que se despierten? 1, 2, 3, fuerte. Amén. En el Edén no dice el término pacto. ¿Me explico? O sea, no dice, pero hubo un acuerdo. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos personas. O sea, sí hubo un pacto. Y Oseas nos dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto que Dios había establecido y allí prevaricaron, fallaron contra Dios. ¿Sale? Solo para que quede claro. Seguimos. Mira, ya vimos los pactos, no nos vamos a detener, tal vez tengamos luego una clase de cada uno de ellos, qué beneficios tenía y cuáles no, y qué juicios tenía, ¿sale? Por eso cuando vemos muertes en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios es un Dios justo. A veces te asombra ver, oye, mandó matar, oye, ¿por qué? Porque Dios es justo. Ellos transgredieron el pacto, ¿sale? Ok, seguimos. Ya vimos que hay 3 grupos de personas, ¿se acuerdan? Los hebreos. ¿Quiénes eran el hebreo? Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos, él cruzó el río Éufrates y a los que cruzaban el río le llamaban los hebreos o el hebreo. Entonces la descendencia de Abraham se le conoce como los hebreos. Luego Abraham tuvo a Isaac, ¿sí? Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. La próxima semana van a predicar sobre Esaú y Jacob, si Dios lo permite. Entonces, Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y luego Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Después que llega David, llega Salomón, su hijo. Los hijos de Salomón perdieron el reino y hubo una división. Y 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus, Judá y Benjamín, se fueron al sur y fueron los que regresaron a restaurar Jerusalén. Entonces la gente que vive en Jerusalén son judíos y benjaminitas. Las 10 tribus están dispersadas en el mundo. Por eso reciben el nombre de judíos. ¿Sale? Ese es un grupo. El siguiente grupo son los gentiles. ¿Quién es un gentil, Héctor? Fuerte. Amén. Toda persona. Oye, pero ese parece judío, está barbón. No, ese no. ¿No? Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel es un gentil. De esos 2 grupos, Dios hizo la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hay judíos que no creen en Jesús, solo tienen la Torá, el Antiguo Testamento. Hay judíos que sí, son judíos mesiánicos, creyeron en Cristo. Y gentiles como nosotros que no pertenecíamos a las promesas, pero por su gracia entramos a las promesas. Amén. Y ahora somos la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. ¿Sale? Vamos. Algo que tenemos que saber, que Dios de su mano, muchos toman en mayor importancia los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que el dedo de Dios agarró las tablas. Es que eso sí hay que guardarlos todos porque fue Dios el que los puso y los ponen en mayor importancia.
Ahorita que leamos veremos que Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Aarón, o sea, de la boca. Posteriormente que lo escribió, cuando Moisés baja del monte, se encuentra al pueblo de Israel haciendo idolatrías y el becerro gordo, y el becerro de oro, estaba gordo, el becerro de oro gordo, se enoja y quiebra las tablas. Y Dios le dijo, te voy ahora a dictar, tú vas a hacer las tablas y tú las vas a escribir. Amén. Y tenemos los 10 mandamientos y veremos, vamos a seguir. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y veremos un principio, ¿sigue? Mostrando la obra de la ley, ¿qué? Escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios puso la ley en nosotros, la ley moral, aunque nosotros nunca hayamos leído la Biblia, nunca hayamos orado, nuestra conciencia, en nuestra conciencia está escrita la ley moral. ¿Me explico? No matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Tú sabes cuando haces algo malo, aunque nadie te lo diga. Tu conciencia te acusa o te hace sentir bien. El problema de la conciencia que se puede ir cauterizando. Entre más pecado, se apaga la conciencia. ¿Sí? Ok, entonces Dios a los gentiles le dio la conciencia y a toda la humanidad, porque en nuestra alma, ¿qué hay? Mente, emociones, voluntad y conciencia. Eso hay en nuestra alma. ¿Sale? Nos hizo libres. ¿Sigue? ¿Cuántas leyes hay en la Biblia? Una ley. Amén. Pásalo. Bueno, acá aparece 613. El término ley para el hebreo es Torah. El Torah, no es la Torah, es el Torah. Y en griego es Pentateuco, que significa pente, 5. Amén. Entonces, ¿qué significa Pentateuco? Los 5 libros, pero ese término significa instrucción. ¿Qué dio Dios al mundo? Instrucciones, leyes, principios para su vida, para guardarse los unos a los otros. ¿Te gustaría que te robaran? Pues no robe usted. No, es de los dos. ¿Te gustaría que chulearan a tu esposa? Pues no ande usted chuleando gente. O sea, es de ida y vuelta y es para guardarnos a nosotros. Y dentro de los mandamientos que puso cómo adorar a Dios. Cómo se tiene uno que presentar delante de un Dios tan santo. ¿Sí? Y esos 613 mandamientos se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Ya me los pasaron todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Puedes repetirlos tú? Amén. Esa es conocida como la ley, el Torá o el Pentateuco. Los primeros. ¿Quién los escribió? ¿Quién? Moisés. Ahora lo hermoso y lo curioso es que Moisés apareció en Génesis mucho tiempo después que se escribió lo de Adán, lo de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo supo Moisés de todo ese acontecimiento? Porque Moisés aparece en el Éxodo. ¿Cómo supo Moisés todo lo de Génesis? Su mamá se le enseñó. ¿Cómo sabe que su mamá se le enseñó? Amén, ya sabemos porque ya hemos estudiado. Entonces la nodriza, recuerdan los que se acuerdan, si no cuando lo escuches y lo lees, ya le entendí. La nodriza que cuidó a Moisés cuando iban a matar a todos los niños, la hija del faraón, toma a Moisés. Y la nana de Moisés fue su mamá. Entonces ese Moisés llevó una doble educación. Moisés aprendió a escribir ¿dónde? Con los griegos, con los egipcios, perdón.
con los egipcios, ahí aprendió el arte. Por eso cuando le dijo, ya haz una torre, él ya sabía. Él fue instruido en la construcción, él fue instruido en las ciencias, en todo, pero también llevó otra educación. Su mamá le dijo, ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Aquí hay muchos dioses, pero nosotros adoramos al Dios de dioses. Y un día Él prometió que nos va a libertar. Y todo eso Él lo recibió desde pequeño, hasta que un día Dios lo usó para libertar. Amén. Y es donde sale el libro de Éxodo. Y todo esto se conoce como la transmisión oral. O sea, se lo contaron y Él lo escribió porque ya sabía escribir. Amén. ¿Sabes por qué has estudiado cosas? ¿Sabes cosas? Tiene un propósito en este mundo y en esta vida. ¿Sale? Entonces tenemos la ley. ¿Cuántos mandamientos? 613 distribuidos en los primeros 5 libros. ¿Vamos? Y ahora tenemos ahí que esos 613 mandamientos están divididos en 4 grupos. Número 1, mandamientos morales. Número 2, mandamientos sanitarios. Número 3, mandamientos civiles. Y número 4, mandamientos ceremoniales. ¿Dónde entran los 10 mandamientos, hermanos? Unos entran en los mandamientos morales, no matarás, no cometerás adulterio, y otros entran, amarás solo a Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza, entran en los ceremoniales. Amén. Y Dios da detalles, dice, no cometerás adulterio, y avanza y dice en Levítico, ni con tu abuela, ni con tu tía, ni con tu prima, te empieza a enumerar por si acaso se te pasó. ¿No? O sea, Dios es clarísimo en sus mandamientos. Nos dice claramente qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿sabían esto? La mayoría ya conoce, pero vamos aprendiendo. ¿Sale? Entonces, muchas personas, estos mandamientos, ¿para quién fueron dados? Para el pueblo de Israel. Había mandamientos sanitarios que hoy ya no aplican porque no existían los hospitales, no existía una red sanitaria en las casas. Había una ley que decía que cuando alguien salía al desierto llevara un palo, y era una ley, porque si iba a hacer su necesidad con el palo, decía un hermano, ¿y por qué no mete la mano? Porque capaz otro ya fue primero. Ay, ya. Mejor con el palito, hacía su necesidad y con el palito otra vez guardaba. ¿Para qué, hermano? Esa práctica tan sencilla, ¿para qué creen que era? ¿Cómo? Sí, porque las heces ahí, con el calor, el viento, iban a dispersarse y provocar enfermedades. ¿Sí me explico? O sea, Dios hizo mandamientos sanitarios, la mujer en sus días, y etcétera, etcétera. Veremos algunos detalles. Entonces quiero que quede claro que esto fue dado para el pueblo de Israel, mandamientos morales, mandamientos sanitarios, mandamientos civiles y mandamientos ceremoniales. Todos estos mandamientos Dios escogió a un grupo de personas para velar por ellos. Hoy ya no vamos a ellos en algunos. ¿Sale? Vamos avanzando. ¿Sigue? También se le conoce como mandamientos de sacrificio, sacrificiales. ¿Sale? Vamos. Éxodo 13:1, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué hizo Dios en un principio? Por eso te digo que Dios va abriendo la revelación. El primer hijo era para Dios. O sea, tu primer hijo es para Dios, de acuerdo a ellos, a la ley. ¿Sí? Y le dice, Jehová habló a Moisés, lo escribió Dios, pero le dijo. Amén. ¿Qué tiene más valor? ¿Escrito o hablado? Los dos.
Dios le daba, le hablaba y le decía, te digo esto, ahora escríbelo tú. Y ellos lo escribían, el mandato que Dios les daba. Por eso les digo que los 10 mandamientos no son más que cualquier otro de los 613. ¿Sale? Dice entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, apártame, conságrame todo primogénito, cualquiera que naciere primero, que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Va pasando el tiempo y Dios dice, ahora cómo yo voy a darle la ley y quién la va a administrar. ¿Sí? Porque antes de ser esclavos en Egipto, ¿cómo se regían ellos? ¿Cuál era su día de descanso? ¿A qué dioses adoraban? Lo que decían los egipcios. ¿Me explico? Hasta que fueron libres les fue dada la ley. Por eso no le pidas a alguien que es pecador que guarde la ley. Es imposible para él. Una vez que es libre, entonces puede guardar los mandamientos. Una vez que fueron libres, Dios les da los mandamientos, sigue, y escogió, ¿sí?, en sustitución de los primogénitos a la tribu de Leví. ¿Sale? Lo leemos todos. 1, 2, 3. Amén. Y entonces Dios escogió ya no al primero, sino a una familia, a los levitas. Y todos sus descendientes sí o sí pertenecían al sacerdocio. Por herencia, por nacimiento, por ser levita, ya, eran parte. Luego hay gente que no entiende esto, le llaman a los de la alabanza los levitas. No, van a subir los levitas, hermano. No, ya no hay levitas. Hermano, andan perdidos los levitas. Pero hoy los sacerdotes ya no es alguien escogido como los levitas. Hoy todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Si tú eres hijo de Dios, tú eres un sacerdote. Lo vamos a ir viendo. Entonces Dios encarga a los levitas esos 4 departamentos. Si tenían un problema de salud, ¿a dónde iban? ¿Al Seguro Social? Iban con los sacerdotes. Amén. Si tenían un problema entre los vecinos, oye, es que el vecino me invadió mi terreno, ¿a dónde iban? Con los sacerdotes. O sea, los sacerdotes eran los encargados de llevar esas 4 cosas. Iban a ellos y ellos tenían la ley y bajo la ley juzgaban. ¿Me explico? Sale, vamos. Pongo un ejemplo de leproso, Levítico 13:45. Anótalo, corre a tu Biblia. Pásalo porque creo que, a ver, adelante, ahí está. Levítico 13:43 lo vamos a leer ahorita. Pero te quiero leer el 13:1, donde dice, habló Jehová Dios a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. De Leví, ¿sí? Israel es toda la nación, ¿sale? Los levitas era solo nada más la familia de los levitas. Entonces Moisés y Aarón pertenecían ¿a qué familia? A los levitas, ¿sale? Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído ¿a dónde? Que era el sacerdote. Aarón, el sacerdote o a sus sacerdotitos, ¿no? O sea, los hijos que también eran sacerdotes que estaban sirviendo, lo llevaban y ellos ya eran expertos. Sabían cuándo, no, si es lepra. ¿Qué tenían que hacer con un leproso? Hay Levítico 13 y Levítico 14 te habla de todo. Yo nada más te voy a leer un poco. Pero te habla de qué hacías con sus ropas, qué hacías con su casa, qué tenías que hacer con su familia, todo. En casa lee Levítico 13 y 14 y te habla de detalles y cómo tenía que ser limpiado. Si se le quitaba la lepra, tenía que pagar un holocausto, toda la ley del leproso, ¿sale? Pero, pásalo, en el 45 dice, por ley, y el leproso a quien hubiese llaga, ¿llevará qué?
vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y gritando embozado pregonará: ¡inmundo! Entonces tú identificabas, si ibas por el camino, quién era un leproso. Por lo regular, nosotros lo hacemos cuando hace mucho sol. Las señoras agarran su sombrilla, o el varón su sombrero, su gorra. Entonces ellos acostumbraban a cubrirse por el sol, pero el leproso por ley. ¿Sí me explico? Entonces tú veías a alguien descubierto en pleno sol, este es leproso. Aparte te gritaba: soy inmundo. No, muévete, te va a contagiar. ¿Sí? Pero ellos tenían que ir con los sacerdotes, porque los sacerdotes hacían la función de médicos en esa época. Hoy, si tú tuvieras a un hijo leproso, ¿qué harías? ¿Qué harías, Irán? Llevarlo al médico. No, lo vas a llevar con el sacerdote ni sabe de medicina, nada. ¿No? ¿Y qué hago? Pues Dios te bendiga, hermano. No, ya ellos sí sabían algunos aspectos. Entonces, las leyes sanitarias están abolidas. Si agarras tu palito, imagínate, en el centro, y te dan ganas, para empezar, no hay tierra, ¿no? Y te agarra la policía. O sea, ya los mandamientos sanitarios ya fueron abolidos. ¿Sale? Como esto, si yo tuviera a mi hijo leproso, lo llevo al hospital, ahí los van a aislar, va a haber un cuarto, la gente se va a cubrir, cubrebocas, gorro, guantes, todo, para evitar el contagio. Como en esa época no había maneras de cómo evitarlo, como la manzanita podrida, sacarlo para evitar eso. ¿Sale? Vamos. Dice: todo el tiempo en que la llaga estuviera en él será sucio, inmundo, contaminado. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y los leprosos eran sinónimo de pecadores, porque se le atribuía a la enfermedad pecado, porque la paga del pecado es muerte. A mí me ha tocado orar por personas enfermas que se arrepienten y sanan. Dice: ¿cómo? Porque está ligada muchas veces la enfermedad a un pecado. Sueltas el pecado, eres libre del azote. Muchas veces hay enfermedades que no son por pecado. Vamos. Dice: si un hombre cometiera adulterio, ese es otro mandamiento. ¿Qué mandamiento sería este? Lo leo y ustedes me dicen. Levítico 20:10: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿En qué categoría entra? En los morales y en el civil. ¿Me explico? Por eso te digo que los morales, que son los 10 mandamientos en su mayoría, ya en los civiles, en los sanitarios y en los ceremoniales, ya da especificaciones. Entonces, una mujer o un hombre que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, de su amigo, de su vecino, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la muerte era por lapidación. Y el primero que tenía que tirar la primera piedra, ¿quién crees que era? El esposo. Entonces, para empezar. Y de ahí todos los mataban, porque habían metido transgresión a su familia. Y como todos eran familia, hermanos, se ha perdido mucho el entender que somos familia. O sea, te meterías con tu hija, a menos que esté alguien enfermo. Cuando tú ves una muchacha, podría ser tu hija, podría ser tu hermana, podría ser tu mamá. El pueblo de Israel se veían como familia. Amén. Entonces, cuando había una transgresión de esa manera, se castigaba, se sacaba al público para que los demás vieran. Y el que allá andaba por ahí metiendo la mano: no, yo no quiero que me maten. Y los miraban y decían: ya se murió. No, otra piedra. ¡Pum! O sea, hasta matarlos. Porque el pecado, hermanos, Cristo, ¿de qué manera tuvo que matarse? O sea, sacrificarse por el pecado. O sea, cuando nosotros entendemos el valor, por eso todas las leyes nos hablan de Cristo. O sea, Él tuvo que morir literal para darnos la salvación. ¿Seguimos?
Entonces, las leyes ceremoniales y las leyes sacrificiales tienen que ver con la vestimenta del sacerdote, los utensilios, el aceite, el atrio, el lugar santísimo, qué tipo de ofrenda iban a poner. Había ofrendas de expiación, había ofrendas de pago de pecado, había ofrendas de varias cosas. Todos esos entran en los mandamientos ceremoniales. Las festividades, dicen Colosenses, luna nueva y días de reposo. Colosenses 2. No solo era el sabbat, había días, había hasta el 7º año, había un año de reposo. Al 50º, a los 50 años, si alguien se debía algo, se cancelaba su deuda. Una vez en una iglesia sucedió, imagínate, toman el texto donde dice por ley al pueblo de Israel que a los 50 años, si alguien te debía, por ley, tú debías de cancelarle la deuda, porque no debía de haber deudores en el pueblo. O sea, el deudor pues estaba esclavo, tenía que estarle pagando, entonces debían de ser libres. Y estableció Dios la ley para darle esa libertad. Bueno, te cuento, un pastor en su ministerio cumplió 50 años de edad, él, y llega ese pasaje y hizo un acto profético. Hermanos, Dios me dijo esta palabra. ¿Tú le crees? Ahorita ya no, pero en ese momento, y ese varón era ¿qué? Profeta. Entonces, Dios me dijo, y aquí dice, y tú oye, sí es cierto, ahí dice, que a los 50 años se cancelan las deudas. Hermano, así que vamos a cancelar. Y el que debía, pues se puso contento. Amén, gloria a Dios. Pero al que le debían, man, no, o sea, y ese pastor casi le debía a media iglesia, porque como salía mucho, le pedía prestado, etcétera, etcétera. Entonces, él hizo ese acto profético y canceló las deudas de la iglesia. Y muchos contentos, otros no muy contentos, pero usaron un texto que es para el pueblo de Israel, que no aplica el día de hoy. Hoy en día, ¿cómo aplicarías una deuda con alguien, hermano? Si alguien te debe y no te paga, hermana Lolis, ¿qué haría usted? Llevarla al juez, ir a hablar con ella. Si yo quisiera cancelarle la deuda también, es válido si quisieras y tienes. Si no, hay instancias. Pero ellos, ¿qué tenían que hacer? Ir con el sacerdote. Entonces ellos iban. Hoy en día tú puedes ir con un juez, levantar una demanda, etcétera, etcétera, y que te pague, y no es pecado, ¿sí? Pero para ellos tenían que ir con el sacerdote, y lo tenían en suma autoridad, ¿sale? Entonces todas las leyes ceremoniales tienen que ver con los utensilios, los días, el vestuario. O sea, el sacerdote no se vestía como cualquiera. Todo su vestimenta tenía significados. ¿Sí? Todo lo que ellos vestían, hacían, cantaban, tenía simbolismos que todos ellos apuntaban a Jesús. Hoy ya tenemos a Jesús, ya no necesitamos nada, ¿sí? Entonces, ya no lo agrandé, pero ahí ve, la ley ceremonial apuntaba a Jesús. Hoy nosotros tenemos a Cristo. Tú ya no debes, porque muchas iglesias lo hacen, hacer pactos monetarios, hacer liberaciones generacionales y muchas cosas que se mueven en algunas iglesias. Con Cristo lo tenemos todo. ¿Lo crees? Va entrando, va entrando. Cuando yo empecé a conocer la verdad, yo dije, ala, pero ¿será? Y vas entendiendo que con tener a Jesús eres libre y comienzas a caminar en esa libertad. Y comienzas a poseer la libertad que Cristo te hizo. Y si pecas, ya no es porque estés esclavo, es porque quieres. Tú tienes que alimentarte, no enfocarte tanto en el pecado, enfocarte en alimentar tu vida espiritual y el pecado, porque vas a crecer en lo espiritual y ya no vas a tener las mismas tentaciones. ¿Sale? Vamos entonces.
Mateo 5:17, muchos ocupan este texto para decir algo. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Cuántas leyes hay? Una, con 613 mandamientos divididos en 4. Número 1. Ahí van. Eso lo vas a ir digiriendo y lo vas a ir entendiendo. Cuando ya tú lo expliques a otros, ya vas a entender. ¿Sale? Entonces dice, no penséis, lo dejé con rojo porque son palabras de Jesús, que he venido a quitar la ley, ni a los profetas. No he venido a quitarla, sino a cumplirla. ¿Ya ves? Dicen muchos. ¿Ya ves? Cristo cumplió la ley, nosotros tenemos que cumplir la ley y tenemos que guardar el sábado. Pero nada más agarran 1, 2, 3 cositas, cuando si quieres cumplir la ley, tendrías que cumplir toda la ley. Si tienes un leproso, le sacas a tu hijo, pues ya dice la ley, órale. Y hay gente que lo hace, hermanos. Hay sectas que lo hacen. Hay sectas que todavía practican lo que les conviene, ¿sí? Para manipular al pueblo que están pastoreando. ¿Sigue? Ese mismo texto en Dios habla hoy, si lo pudieras leer, 1, 2, 3. Amén. Dice, ¿penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y la de los profetas? No. El pueblo de Israel sigue guardando ciertas cosas del sacerdocio. Es más, el acto que van a hacer cuando hagan el nuevo templo va a ser un pecado. Volver a los sacrificios, imagínate. Dice, no he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. ¿Por qué puse la ley? La ley, ¿para qué fue dada, hermanos? Para nosotros y para el pueblo de Israel. Dice que la ley es como un espejo. ¿Cómo supe que matar era pecado? Porque la ley dice no matarás. ¿Me explico? Entonces, la ley te muestra a ti. Si tú estás sucio, tú vas al espejo. O las que se maquillan, ¿no? Tiene el rímel por acá arriba, hermana, vaya, y te miras al espejo y trae el maquillaje, qué sé yo, pero se limpia con el espejo. Entonces se unta ahí al espejo para quitársela. No, la ley solamente te muestra el pecado, te muestra la condición de pecador. Pero ¿quién nos lava? Cristo. Amén. Otra versión, mira ese mismo texto en Biblia, lenguaje sencillo, dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. No vine a eso. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. ¿Por qué fueron dadas las leyes? Para mostrarnos nuestros pecados y para llevarnos a Cristo. Amén. Y cumplirlas bajo la ley de Cristo. Ahorita lo vas a ver. ¿Seguimos? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Sigue? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Habla de los profetas. ¿Sigue? De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero ¿a qué mandamientos tenemos que guardar nosotros, hermanos? ¿Qué ley debemos de guardar? Pásalo, creo que está. Bueno, termino de leer. Porque de cierto os digo, ya, pásalo. Avanza pues, ya no hay más. Pásalo, ahorita regresamos ahí. ¿Dónde están las 4? Ahí está, ponlo. ¿Qué mandamientos nosotros tenemos que cumplir?
Los mandamientos sanitarios, ya no, ¿no? Si vas a un lugar, llévate tu papelito, vete preparado, ¿no? Para que no te vaya a agarrar la urgencia por allá. Hoy en día las mujeres ya hay toallas sanitarias, ya hay maneras de cubrirse. En esa época no había, usaban trapos. Y en Isaías dice que nuestras obras son como los trapos de inmundicia, haciendo referencia a los trapos que usaban los leprosos y a los que usaban las mujeres. O sea, nuestras obras para ganar la salvación no sirven, dice Isaías. Todos los mandamientos sanitarios ya no aplican y nosotros hoy vamos con el doctor, vamos al hospital, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos civiles ya hay una estancia, ¿sí? Con David hubo una separación. Dios le dijo al pueblo, ¿para qué quieren rey como los otros pueblos? ¿No? Si me tienen a mí, tienen a los sacerdotes. Ah, no, querían rey. Entonces, desde David hubo una separación entre el sacerdocio y el rey. Ahora se hicieron esclavos del rey. Ahora David tenía sus súbditos y ahora ellos pagaban tributo al rey y tributo al templo. ¿Te das cuenta? ¿Estás aprendiendo? Entonces, ahora era doble, porque ya tenían dos yugos, el yugo del rey y por decir el yugo, aunque no era un yugo, era para beneficio del templo. Nosotros pagamos nuestros impuestos y si no los has pagado, páguelos, hermano. No, Cristo ya pagó todo, hermano. No, por eso yo no pago impuestos, por eso yo no le pago a nadie, porque Cristo me perdonó y pagó mis deudas, amén. No, y hay gente así, hermano. O sea, hay gente que dice, no, Cristo ya pagó, pues ya nueva criatura soy, lo que debía ya quedó en el viejo hombre, ahora soy nuevo. No, ese es bandido. No, ese vaya y ponga la cara y dígale, ¿sabe qué? Mira, no traigo todo, pero ahí va, un chichito, ¿no? Algo para empezar a pagar. Bueno, entonces, todos estos mandamientos fueron abolidos. Mucha gente piensa que nosotros debemos de guardar solo los mandamientos morales, pero nosotros tenemos que guardar la ley de Cristo. ¿Lo habías escuchado? Pues regrésame ahora sí, en Corintios. Ahí está. Primera de Corintios 9:21, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Dice, me hacía yo a los judíos para ganar a los judíos. Y cuando estaba con los gentiles, me hacía con los gentiles para ganar a los gentiles. Y dice él, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero tenía un propósito, ganarlos. No estando yo sin ley, porque él era judío, ¿sí? Sin ley de Dios. Ahora yo estoy por encima de la ley. Yo estoy bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Amén. O sea, hermano, usted hay que ser muy sabio. Hay una conocida en el trabajo que tú la saludas, hermana o compañera, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios. Ya no me dan ganas de saludarla. O sea, no me dan ganas de seguir la plática, pues. O sea, por la amistad, la manita, sí. O sea, la gente la ve y la ve así como que, o sea, es súper santa. Pero no, se burlan. Entonces, ¿cómo está? Pues aquí, manito, luchando. Muéstrate como, aunque tú estés bendecido, hermano, tú estás en victoria, si es que lo estás. ¿Cómo estás? Pues ahí vamos, manito. ¿Y tú cómo estás? Y cuando tú te abres, no, pues estoy luchando. No, pues yo también, le das la apertura a otros, ¿sí? Para ganarlos para Cristo, ser sabios. Entonces dice que es la ley de Cristo. Dice en Gálatas también, sobrellevad los unos las cargas de vosotros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Entonces la ley, ve a tu Biblia, no lo tengo ahí. Ve a tu Biblia a Mateo 5, por favor. Por eso le digo que traigan Biblia. Mateo 5,
nos habla de la ley de Cristo. Cuando llegues, me dices con un amén. 5:21. Ajá. ¿Ya están ahí? Se los voy a leer y les voy a explicar. Me voy a ir saltando ahí mismo en el 5, les voy a ir diciendo que a dónde vamos a avanzar. ¿Ya están ahí? Dice Jesús en el monte enseñándole a sus discípulos. ¿Qué tiene como título tu Biblia? Jesús y la ira, ¿no? Puede decir el enojo, no sé. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde está no matarás? En el Antiguo Testamento, ¿en dónde? En Éxodo 20. Amén. Escucharon ustedes que decía que no matarás. ¿Y qué dice abajo? Pero, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El 22, si es tu Biblia, subráyale. Pero yo os digo, ¿qué estaba haciendo Jesús, hermano? O sea, Jesús estaba poniendo por encima de los mandamientos de Dios, dándoles un mayor significado, porque el problema no es matar, porque alguien mata a otros, a veces por una pasión desordenada, a veces por dinero, a veces o sea, el problema no era matar en sí, sino había algo en su corazón que detonaba a esa gente para llegar a asesinar a otra persona. ¿Sí me explico? El problema del ser humano está en el corazón. Entonces Jesús va a la raíz del problema, el corazón del hombre. Ustedes escucharon que se decía eso. Yo les digo. Ese yo les digo, en mi otra Biblia que tenía, al lado le puse ley de Cristo. Cuando escuches ley, yo digo, esa es la ley de Cristo. ¿Sí? Dice, pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sáltate al 27. ¿Qué dice? Amén. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego dice, pero yo les digo. ¿Por qué llevaron a la mujer adúltera con Jesús? Porque la encontraron, no le encontraron mensajes, la encontraron en el hecho. Amén. Pero si usted ya está con los mensajes, yo nada más fue si ya desde ahí usted está provocando, ya delante de la ley de Jesús, ya es pecado, porque su corazón está tornando al pecado y lo va a hacer. No nos engañemos. ¿Sí? Uno se puede engañar. No, yo no. Si David pecó, si Sansón, el hombre más fuerte, pecó. ¿Sí? David, el hombre más sabio, Salomón, pecó. Si ellos pecaron, siendo los más sabios, los más fuertes, los más inteligentes, pecaron, nosotros, manito, debemos de cuidarnos. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Amén. Y ahí comienza ya lo lees en casa, comienza a enumerar, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Y entonces él establece la ley de Cristo. Nosotros estamos por encima de las 4 leyes. Nosotros ya no guardamos el Sabbat, ni tampoco cambiamos el Sabbat por el domingo. ¿Me explico? Es que ustedes guardan no, nosotros no guardamos el domingo. ¿Lo sabías? ¿Por qué? Porque para guardar el Sabbat, ellos se tenían que guardar desde el viernes a las 6 de la tarde. No tenían que prender fuego, no tenían que faltar a su reunión, no tenían que caminar más de las millas hacia el templo. Y si fallaban, ¿qué les pasaba? Los mataban por ley. Si tú faltabas un sabbat, te mataban. O sea, era terrible la ley, hermano.
Entonces nosotros hemos faltado un día. Sí. Y a veces por la familia, a veces por el trabajo, a veces, pero si tienes un objetivo de por qué puedo faltar un culto y por ganar a alguien, no sé, que el Espíritu Santo te guíe a hacerlo en libertad. Amén. Entonces, nosotros no guardamos el domingo, ¿por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Celebramos el domingo en el sentido de que Cristo resucitó el primer día de la semana, aunque no es igual en el calendario hebreo. Pero terminando el culto, ¿qué haces? Te vas a comer, no, ellos se quedaban ahí hasta las 6 de la tarde, ya regresaban a sus casas. ¿Te das cuenta que nosotros no cambiamos? O sea, tendríamos que guardar, es más, ni los sabáticos ni los adventistas lo guardan tal como debieran de guardarlo. Tú pregúntale a un sabático, hermano, ¿usted se goza? Sí, a las 5 de la tarde. ¿Y usted no prende la lumbre para cocinar? Sí, porque ya falló. Mátenlo. No hubiera sabáticos. Ya estuvieran muertos todos. Porque no se puede, hermanos, cumplir la ley. Amén. Y va uno entendiendo y va uno descansando. Yo cuando me convertí y leía mi Biblia, yo decía, dice sábado, yo voy a guardar. Y yo me reuní en domingo, pero yo quería guardar el sábado. Porque pues ahí dice. Y no dice sábado. Sábado significa Saturno. En el discipulado 3, ahí lo vas a entender más. Porque los días en el calendario gregoriano eran de acuerdo a las deidades de los astros. El lunes por la luna, el martes por el planeta Marte, miércoles por Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Sábado significa Saturno, no significa reposo. Domingo por el dios Sol. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo Sabbat que sábado. Sabbat significa reposo. Y el Sabbat era una figura de Cristo, porque Él es nuestro reposo. Debe ser nuestro reposo. Y si usted no ha reposado, vaya al Sabbat. Vaya a Cristo. Él es el Sabbat, no es el día. Amén. Hoy es miércoles. Hoy hay un Sabbat. Porque si está Cristo en tu vida, usted tiene problemas, tiene enfermedades, tiene circunstancias a su alrededor, vaya al Sabbat. El Sabbat es Cristo, Él es su descanso. Pero no entiendo, descansa en Él. Hay gente que cuando va Jesús trae sus cargas. Imagínate un río y hay una balsa que te va a hacer cruzar el río. Entonces, esa balsa es Cristo. Hay gente que lleva sus cargas, se sube a la balsa, pero no baja la carga. Y va cruzando en el camino de la vida, pero no las deja sobre Jesús. Hay muchos cristianos así, que ya están en Cristo, pero siguen cargando, hermano. Ya llegó a la balsa. Hey, deje sus cargas, agárrese bien y vaya con Jesús. Y si se mueve, no se suelte de Jesús. Y si viene la tormenta, no se suelte de Jesús. Y si vienen las circunstancias, hermanos, no se suelte de Jesús. ¿Pudieras decirle al que está a tu lado? Hey, no se suelte, hermano. Amén. No se suelte de Cristo. Agárrese, hermano. No se agarre del pastor, porque el pastor se va a hundir, ¿no? Y si no sabe nadar, peor. Cristo es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestro escondedero. Amén. ¿Seguimos? Entonces nosotros vamos entendiendo ya que hay ¿cuántas leyes? Una, con 613 mandamientos divididos en morales, civiles y ceremoniales. Morales, sanitarios, civiles y ceremoniales, que son también sacrificiales. Hoy nosotros, si tuvieras un pastor degollando un cordero, corre. Pero ahora cambiaron esos sacrificios por dinero. Y piensan que con dinero van a agradar a Dios. No, hermano. Sino es por amor a Cristo, obedecerle. Y das para la obra, ya no por bendición. ¿Das por qué? Porque Dios ya te bendijo.
Amén. Y es un principio. Si usted da, Dios le va a dar, ¿sí o no? Sí, es un principio. ¿Escuchó? Te cuento algo. Y una de mis hermanas estaba en su trabajo. Mi hermana no es cristiana, ¿no? Una de mis hermanas. Ella cree en los ídolos, adora a los ídolos, va a misa. O sea, ella está muy comprometida en eso. Y me dice, mira Martín, dice, yo estaba en mi trabajo y mi compañera me dice, fíjate que hoy cumple 15 años mi hija y no tengo ni un peso, dice. Yo tenía 200, y no les voy a pedir dinero, no les estoy explicando. No pedimos ofrenda en miércoles. Yo tenía 200 pesos en mi bolsa. Y yo dije, ala, y tenía lo de mi pasaje. Lo agarré y se lo di, manita, cómpralo, aunque sea un pastelito chiquito, cómpraselo. Y ya se fue contenta, gracias, manita. A la semana cumplía años su nieta. Y dice, ¿qué crees? Ella me estaba contando. Yo le compré un pastel y le trajeron otros 3 pasteles había. Y yo me acordé de lo que hice, dice. O sea, yo di y me dieron. Ese es un principio, pero no es una ley. Entonces, si a ti te engañan, hermano, usted dé para que le den 3 pasteles. No, eso fue un hecho único e irrepetible. ¿Iba a decir algo, no? ¿Sí me explico? Porque Dios es soberano. Pero sí, si usted es dadivoso, Dios dice, a este hay que darle más porque es generoso. Si Él quiere. Hay gente que el dinero lo mata. Tantito tiene dinero, se pierde. ¿Sí? Por eso Dios lo tiene en escasez. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque nos conoce. Si lo bendigo, se va. Miércoles, 2 por 1, vámonos. En vez de ir al culto, ¿no? Entonces, no, por eso no lo bendice. Pero si tú eres fiel en el Señor, tú dale para que tenga y dé y ayude. Y no solo a la obra, a otras personas. Sin que nadie sepa, sin que se lo cuente al pastor, solito tú con Dios te pone bendecir a otros. Amén. Pero estos testimonios lo ocupan para manipular. ¿Ya ves? Es que yo te dijera, ¿no? Mira, y dio, y 3 pasteles, hermano. ¿Cuánto trae en su cartera, hermano? Nada. Pero que trajeras, ¿no? Que trajeras. Délo todo porque Dios le... Y usan testimonios basados en principios y no en leyes para hacer cosas que no deben. Amén. Seguimos. Pásalo, bueno. ¿Ya se acabó? No se puede. Avanzamos hasta aquí. ¿Qué tema estamos viendo, hermanos? El tema general. La iglesia, pásalo, ahorita nos regresamos. La última creo que está. Bueno, la iglesia bajo un nuevo pacto. ¿Qué ley debemos de cumplir? ¿Qué ley debe de cumplir usted y yo? La ley de Cristo. ¿La podrá cumplir en sus fuerzas? No es difícil, es imposible. ¿Quiere dejar de tomar? Es imposible para el hombre. ¿Quiere perdonar? Es imposible para el hombre. Es imposible para nuestra naturaleza caída hacer las cosas que solamente Dios en su soberanía le es posible. Él las cumplió y nos las regaló por gracia, por misericordia, para que ahora nosotros vivamos en Jesús y pongamos nuestras cargas en Él. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, nos dirija. Si usted fue adoctrinado de esa manera, hoy está aprendiendo, hoy está saliendo de la ley y ahora está entrando a la gracia. Amén. Está entrando a la verdadera gracia de Dios. Yo lo pasé cuando llegué a los pies de Jesús. Yo iba a un grupo de AA. Yo me reconocí como enfermo alcohólico. Entonces yo dije, yo soy enfermo, y yo me la creí porque sí era un enfermo alcohólico. Llego a Cristo y la Biblia me dice que ahora soy una nueva criatura. Y yo dije, no, espérame. Si yo digo que ya no soy un enfermo, capaz y recaigo. Yo pasé esa transición de hijo a enfermo.
sea, tenemos pecados todavía, sí, pero ahora eres hijo. Amén. Y como hijo, bajo la gracia, vas a poder, créelo, decirle no al pecado. ¿Qué tienes que hacer? Métete con Jesús. Ora, lee, búscale. Y en Él es posible. Y su poder y su gracia nos puede transformar. Para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cierra tus ojos, hermano, por favor, si puedes. Y le hables a Jesús. Le digas: Señor, con tus palabras, gracias, porque pusiste la ley para guardar mi vida. Pusiste la ley para guardarme a mí mismo, Señor. Si yo matara, si yo adulterara, si yo hiciera pecado, no solo destruiría mi vida, destruiría mi familia, destruiría mis hijos, Señor. Tal vez en un tiempo lo hice, Señor Dios, pero tú ahora me llevas y nos llevas como iglesia bajo la gracia. Tú eres el Salvador, tú eres el Señor, tú eres el único que merece toda la adoración, toda la alabanza. No hay nadie como tú, papito lindo. Ayúdanos, pa' Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo esa gracia y poder enseñar a muchos que están en iglesias esclavos a la ley. Siguen haciendo robos dentro de muchas iglesias. Te pido, Señor Dios, que tú nos guardes, que tu gracia, que es mayor, venga sobre nosotros, nos ayude, nos transforme, nos ministre y haga tu obra en nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestras vidas y ayúdanos a vivir bajo tu ley, bajo la ley de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.